Buenas tardes. Un saludo a todos nuestros queridos catequistas de la diócesis de Babahoyo. Un nuevo encuentro con todos ustedes, queridos catequistas. Hoy nuestro tercer encuentro. Entonces vamos a comenzar. Espero que ustedes hayan pasado muy bien, que hayan pasado bien en su familia, en su casa, los que ya hayan podido ir a trabajar, los que hayan podido ir a estudiar, pues todos espero que hayan pasado muy bien en esta semana. Y sobre todo no se olviden que el catequista ante todo es un buen cristiano que da testimonio de Dios. Espero que ustedes entonces sean esos buenos catequistas que dan testimonio de Dios en el mundo. Hombres y mujeres de una profunda fe, de oración, de amor a Dios y con un buen espíritu de ayuda y servicio al prójimo. Espero que ustedes puedan ser esos catequistas que no solamente esperan ir a la catequesis para dar ahí una clase, sino que su vida sea un testimonio maravilloso de esa experiencia de Dios. Vamos a comenzar, queridos catequistas, con una oración. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Hacemos nuestra oración. Oración del catequista. Señor, haz que yo sea tu testigo para comunicar tu enseñanza y tu amor. Concédeme poder cumplir la misión de catequista con humilde y profunda confianza. Que mi catequesis sea un servicio a los demás, una entrega generosa y viva de tu evangelio. Recuérdame continuamente que la fe que deseo irradiar la he recibido de ti como don gratuito. Ayúdame a vivirla con responsabilidad para conducir a ti a los que me confías. Hazme verdadero educador de la fe, atento a la voz de tu palabra, amigo sincero y leal de los demás, especialmente de mis compañeros catequistas. Que sea el Espíritu Santo quien conduzca mi vida, para que no deje de buscarte y quererte, para que no me venza la pereza y el egoísmo, para combatir la tristeza. Señor, te sirvo a ti y a la Iglesia, unido a tu Madre María, que como ella yo sepa guardar tu palabra y ponerla al servicio del mundo. Amén. Padre nuestro, que estás en el cielo, santificado sea tu nombre, venga a nosotros tu reino, hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día, perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en tentación y líbranos del mal. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Muy bien, catequistas, Dios nos bendiga y le encomendamos a Él este encuentro en el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Bueno, es hora de revisar las tareas, los deberes. Ustedes saben que las tareas y los deberes son muy importantes para que nosotros podamos ir reforzando los conocimientos que hemos adquirido. Aquí tenemos la tarea. Dice, lea estos textos bíblicos y escriba el mensaje principal. Vamos a ver si lo han hecho ustedes, si han podido captar el mensaje principal. Esto no es algo unívoco, es decir, no es que hay un solo mensaje, a lo mejor puede haber 2, 3 mensajes. Vamos a ver si coincidimos. Por ejemplo, lo primero que hemos leído es Génesis capítulo 3, versículo del 1 al 12. A ver,
La primera cita ha sido Génesis, el primer libro de la Biblia, capítulo 3, versículo del 1 al 12. ¿Qué es lo que hemos leído en este texto bíblico? Hemos leído la tentación y la caída, el primer pecado de Adán y de Eva, ¿cierto? Adán y Eva se dejaron tentar por la serpiente. Adán y Eva se dejaron tentar por la serpiente y cayeron. Bueno, entonces, claro, el pecado es la desobediencia a la voluntad de Dios. El demonio nos tenta para que hagamos lo que Dios no quiere. Por lo tanto, tenemos que vencer la tentación del pecado y ser fieles a Dios. Tenemos la siguiente cita bíblica, Salmo 50. Un corazón quebrantado y humillado, Señor, tú no lo desprecias. En este salmo nosotros aprendemos a arrepentirnos y a decirle al Señor y a pedirle que nos perdone. En Mateo capítulo 16, versículo 18 al 19, nosotros en este texto escuchamos cómo Dios confía la misión en Pedro. Le dice: tú eres Pedro, que quiere decir piedra, y sobre esta piedra voy a edificar mi iglesia. Te entrego las llaves del cielo. Todo lo que tú ates en la tierra quedará atado en el cielo, y lo que desates quedará desatado. Miren, entonces el poder de atar y desatar que se le entregó a Simón Pedro y a todos sus sucesores, que son los santos padres. Luego tenemos el capítulo 20, versículo 21. Dice a sus discípulos: como el Padre me envió, así yo los envío a ustedes. Ellos reciban el Espíritu. A quienes descarguen sus pecados serán liberados, y a quienes los retengan serán retenidos. Miren, aquí está entonces la institución del sacramento de la confesión, cuando Dios da el poder a sus discípulos de atar y desatar, de perdonar los pecados o de retener los pecados. A quienes ustedes descarguen sus pecados serán liberados, y a quienes los retengan serán retenidos. Vean qué rica y qué maravillosa es la palabra de Dios. Cada cita bíblica tiene una enseñanza tan importante para nosotros. Por eso decimos que la Biblia es ese libro de la vida, del saber, es la sabiduría que Dios nos ha querido transmitir para que nosotros podamos guiar nuestra vida. Hemos visto los trabajos, espero que ustedes lo hayan hecho, otros a lo mejor tomaron alguna otra idea, pero seguro que cada uno de ustedes sacó enseñanzas muy lindas de los textos de las Sagradas Escrituras. Vamos a continuar la clase pasada. ¿Qué vimos? A ver, un pequeño resumen de la clase pasada. El resumen: habíamos visto la Biblia, que es un conjunto es como una biblioteca. Usted tiene una Biblia, tiene una biblioteca en casa. ¿Cuántos libros? 73 libros, divididos como en dos grandes bloques. El primero es el Antiguo Testamento, que nos habla de la alianza. ¿Cuántos libros? 46 libros. Y el Nuevo Testamento, que nos habla de la vida y misión de Jesús y sus discípulos. ¿Cuántos libros tenemos ahí? Tenemos 27 libros. Continuamos. Hay unos términos muy importantes que debemos conocer. ¿Qué es inspiración? ¿Qué es revelación? ¿Y qué es? Tres temas muy importantes. Inspiración. Dios movió, ¿qué nomás? La inteligencia y la voluntad, y les libró de los errores a los autores sagrados para que pongan por escrito lo que Dios les había impulsado a hacer.
Luego, la revelación. Dios se da a conocer progresivamente, desde el Antiguo Testamento, poco a poco, por medio de los profetas, hasta llegar al Nuevo Testamento, y la revelación plena viene con Jesús. Jesús nos revela al Padre plenamente. El otro tema es el tema del canon. Canon significa lista de libros inspirados. Tenemos en el Antiguo y en el Nuevo Testamento. Antiguo Testamento tenemos 2 cánones, o sea, 2 listas de libros. Ahí está la diferencia entre los protestantes y los católicos. El canon palestinense, que son 39 libros escritos en hebreo. En cambio, el canon alejandrino, que es el canon católico, son estos 39 libros que estaban escritos en hebreo, pero que se los tradujo al griego y se aumentó 7 más, dando 46 libros. Todos quedaron entonces en griego. Ahora, estos 7 libros que se aumentó, 7 libros que también son inspirados y revelados, porque contienen la palabra de Dios y son inspirados, esos libros que se llaman deuterocanónicos son Primera y Segunda de Macabeos, Sabiduría, Eclesiástico, Baruch, Judith y Tobías. Por ejemplo, miren, en Primera y Segunda se nos habla sobre la resurrección de un tema tan importante. Tenemos la Sabiduría del Eclesiastés, que son libros muy importantes para nuestra fe. En el Nuevo Testamento no hay dificultad, ahí no hay diferencia, no hay 2 cánones, 2 listas, hay una sola, porque tanto los protestantes como los católicos comparten estos 27 libros del Nuevo Testamento. Vamos a continuar. Brevemente hemos querido hacer este resumen de la clase pasada y ahora vamos a la clase nueva. Organización de la Biblia. Miren, aquí está una persona, una catequista. La catequista dice, tantos libros, ¿cómo se ordenan? Tantos libros, ¿cómo ordenamos? Pues bien, vamos a ver cómo les ordenamos. Primero, debemos saber que cada libro, claro, tiene un nombre. ¿Cómo se pone o cómo se pusieron los nombres a la Biblia? Son 73 nombres que se pusieron. ¿De acuerdo a qué se pusieron los nombres? Tenemos 3 razones por las cuales se pusieron los nombres. Algunos nombres llevan el nombre del autor. Algunos llevan el nombre del autor. Por ejemplo, San Mateo porque escribió San Mateo. San Juan pues porque escribió San Juan. ¿Así son todos los libros? No. Porque otros libros, en cambio, han puesto el nombre de acuerdo a quién fue dirigido el libro. La carta del apóstol San Pablo a los romanos. ¿Cómo encontramos en la Biblia? Romanos. La carta del apóstol San Pablo a los Efesios. ¿Cómo encontramos en la Biblia? Efesios. El nombre que lleva destinatario. Hay una tercera opción, contenido. Los nombres que llevan el nombre de acuerdo a su contenido, es decir, no pusieron el nombre ni del que escribió, ni a que se le dirigió o población, sino de acuerdo al contenido, a lo que trata el libro. Por ejemplo, el libro de Génesis, ¿de qué trata? Del inicio, cómo Dios creó. Ese inicio se llama Génesis y el libro se llama entonces Génesis. El libro del Éxodo, ¿de qué trata? De la salida del pueblo de Israel y el paso por el mar. Éxodo. Por eso el libro tiene entonces el nombre de Éxodo. Miren, estas 3 razones por las cuales se han puesto los nombres a los libros. La primera,
a su autor, la segunda de acuerdo al destinatario y la tercera de acuerdo al contenido. Vamos a seguir. Vamos a ver la clasificación de los libros. La clasificación de los libros. El Antiguo Testamento son 46 libros. Y habíamos dicho, se dividen en grupos. El primer grupo se llamará Pentateuco, es decir, la Torá, es la ley de los judíos. La Torá. ¿Cuántos libros son? 5. Génesis, Éxodo, Número, Levítico, Deuteronomio. Los primeros 5 libros de la Biblia. Los siguientes libros, los libros históricos, los que nos hablan de la historia del pueblo de Israel. Primera y Segunda de Reyes, Samuel, por ejemplo. Libros proféticos, 6 libros que nos hablan acerca de los profetas, Isaías, Jeremías, Ezequiel y todos los profetas. Y los libros sapienciales, 13 libros, por ejemplo, Salmos, Eclesiastés, Sabiduría, Proverbios, 13 libros que nos hablan de sabiduría. También tenemos la división de los libros del Nuevo Testamento. Son 27 libros, se dividen en 4 grupos. Los evangelios, que son 4 libros. A ver, recordemos, ¿cuáles son estos libros? Mateo, Marcos, Lucas y Juan. A ver otra vez, ¿cuáles? Muy bien. Luego tenemos los hechos de los apóstoles. Luego tenemos los 14 libros de San Pablo o atribuidos a San Pablo. Por ejemplo, la carta del apóstol San Pablo a los romanos, a los corintios, a los efesios. Luego tenemos las cartas católicas, es decir, escritas por los otros apóstoles. Por ejemplo, Santiago, tenemos Juan, Pedro, todos los apóstoles. 7 libros. Y luego tenemos el Apocalipsis, que significa revelación y que nos habla sobre el fin del mundo. Bueno, aquí tenemos los libros del Nuevo Testamento. ¿Cómo nació la Biblia? A lo mejor la Biblia fue un libro que un día se encontró un señor. Bueno, no nos olvidemos que tenemos y hay un grupo religioso que es de los mormones. Alguien se encontró un libro, ¿no? Pero bueno, la Biblia no es Señor y que ese libro ya vino con los 73 libros, sino que tuvo un proceso de formación, tanto en el Antiguo como en el Nuevo Testamento. 3 momentos en el Antiguo, 3 momentos en el Nuevo Testamento. En el Antiguo Testamento, ¿qué pasó? Primero se dieron los hechos, los acontecimientos, solamente eso, nadie escribió, solo se dieron los hechos. Por ejemplo, el paso por el Mar Rojo del pueblo de Israel. Por ejemplo, cuando el pueblo de Israel recibió los mandamientos en el monte Sinaí, son hechos, acontecimientos. Esto quedó en la memoria del pueblo y el pueblo iba transmitiendo de generación en generación. Había una transmisión oral y luego posteriormente se da una recopilación y hay quien pone por escrito. Hay quien pone por escrito. Eso en el Antiguo Testamento. Ya vamos a ver. Se demoró en escribir todos los libros del Antiguo Testamento, pasando por estas etapas. Primero los hechos, después la memoria y después la escritura. Lo mismo ocurrió con el Nuevo Testamento. Primero los hechos, después la memoria y después la escritura.
¿Cuáles son los hechos que ocurrieron en el Antiguo Testamento? A ver, ¿cuáles son los primeros hechos del Nuevo Testamento? ¿Cuáles son los primeros hechos? El nacimiento de Jesús, la vida pública de Jesús, la pasión, muerte y resurrección de Jesús, hechos concretos que se dieron. Esto quedó en la memoria de los discípulos que transmitían verbalmente, pero luego lo pusieron por escrito. ¿Por qué? Porque después ya las personas iban muriendo, los testigos comenzaban a morir. Era mejor poner por escrito para que nada se olvide. Es interesante esta cita, mire, San Juan capítulo 21, versículo de 24 al 25. Espero que tengan la Biblia en sus manos. Por favor, busque Juan capítulo 21, versículo del 24 al 25. Ahí hace la conclusión final de su evangelio San Juan. Y dice, todo lo que yo he escrito en este evangelio es algo que yo lo he visto, a mí me consta, yo doy testimonio de esto, es decir, de la vida de Jesús. Y además dice, pero esta es solo una parte, porque si yo hubiera escrito todo lo que Jesús hizo y dijo, entonces no alcanzarían las bibliotecas para poner los libros. Miren. Ahí vemos nosotros que es una recopilación de todo lo que hizo Jesús, pero no es todo. Hay la tradición, hay muchas cosas que se quedaron en la tradición. Y de esa tradición, dándose y tratándose como un resumen por escrito. Vamos a ver quiénes escribieron la Biblia. ¿Será solo una persona, un autor que hizo los libros? Bueno, ya sabemos que el autor principal, pero los autores secundarios son los hombres. Y los hombres sí fueron muchos. En el Antiguo Testamento son 46 libros, por lo menos fueron 46 hombres que escribieron estos libros. Algunos libros, como por ejemplo Isaías, fue escrito por 3 autores y después se compiló los 3 de uno solo, el libro de Isaías. Luego, el Nuevo Testamento fue escrito ¿por quién? Por los apóstoles, que fueron los que vivieron con Jesús, y los discípulos de los apóstoles, que fueron los que recibieron de viva voz las enseñanzas y testimonios de los apóstoles. ¿En qué lugares se escribió la Biblia? Miren, ahí tenemos un mapa muy bonito donde se nos dice en qué lugares nomás se escribió la Biblia. Igualmente no se escribió en un solo lugar. Por ejemplo, nosotros tenemos aquí Jerusalén y aquí Palestina, donde vivió Jesús, donde vivió el pueblo de Israel, o más bien diríamos donde se asentó definitivamente el pueblo de Israel. Pero realmente el Antiguo Testamento se escribió aquí en Israel, en Samaria, en Jerusalén. No se olviden que fueron deportados a Babilonia, también en Babilonia. Y no se olviden que también se hizo la traducción de los 70 en Alejandría, es decir, en el puerto de Egipto, Alejandría. Miren, aquí tenemos entonces, en toda esta zona se fue escribiendo. Fueron siglos, muchos siglos, que el pueblo de Israel peregrinó de Ur de Caldea. Después fueron a Egipto. Después de Egipto llegaron acá a la tierra prometida. Pues en todo este sector, en todos estos lugares se fue escribiendo el Antiguo Testamento. No olvidemos que el pueblo de Israel fue un pueblo que en principio fue por todo el desierto y después al final fue hacia la tierra prometida. Y una vez que estuvieron en la tierra prometida, también sufrieron ataques de los pueblos egipcios, sirios, babilonios, y se dispersaron también. Por eso, después,
los judíos no solamente vivían ya aquí en Jerusalén, sino en Babilonia, en Alejandría, y por eso la lengua de los judíos, ya 3 siglos antes de que nazca Jesús, no era solamente el hebreo, sino era también el griego, por la influencia que tenía con Alejandro Magno, que fue emperador de todo este sector, ¿no? Bueno. El Nuevo Testamento entonces, ahora el Nuevo Testamento, ¿dónde se escribió el Nuevo Testamento? Desde luego en Palestina, es decir, donde vivió el pueblo de Israel, ahí, pero solamente se escribió ahí, no, porque no se olviden las cartas del apóstol San Pablo, él fue por toda Asia Menor, llegó a Grecia, llegó a Roma, y en todos estos sectores se fue escribiendo el Nuevo Testamento. El Nuevo Testamento entonces se escribió en Palestina, Siria, Asia Menor, Grecia y Roma. ¿Cuándo se escribió la Biblia? Bueno, aquí hacemos la síntesis. El Antiguo Testamento se escribió ¿en qué sitios nomás? En Israel, Samaria, Jerusalén, Babilonia, Alejandría. El Nuevo Testamento en Siria, Asia Menor, Grecia y Roma. Ahí está el resumen. Vamos a decirles de nuevo. Antes teníamos el mapa, ahora solo las letras, para que usted se familiarice con estos nombres. El Antiguo Testamento se escribió en Israel, que también nosotros sabemos se conoce como Palestina. Israel o Palestina, ahí están las regiones de Samaria y Jerusalén, son como las provincias. Babilonia, donde fueron desterrados. Alejandría, donde se hizo la traducción de los 70 del hebreo al griego. Y luego el Nuevo Testamento, vamos ahí, Palestina, una vez más, Siria, Asia Menor, Grecia y Roma. En Asia Menor, pues donde fue los viajes de San Pablo para fundar las primeras comunidades cristianas. ¿Cuándo se escribió la Biblia? El Antiguo Testamento, alrededor del 1250 antes de Cristo. Miren, son 12 siglos antes de que Cristo naciera, hacia el año 50 antes de Cristo. ¿Cuántos años tenemos ahí? Como 1200 años que se demoró en irse escribiendo todos los libros de la Biblia, porque iban escribiéndose poco a poco, de siglo en siglo, ¿no? Es un libro, imagínense, que se ha demorado 12 siglos, y entonces por aquí han pasado muchísimos autores sagrados, muchas historias, mucho camino. El Nuevo Testamento se escribió desde el año 50 hasta el año 100, después de Cristo. Es decir, en la segunda mitad del primer siglo se escribió el Nuevo Testamento. ¿En qué idiomas fue escrita la Biblia? La Biblia se escribió en 3 idiomas. Bueno, primero vamos a topar el Antiguo Testamento. A ver, un ejercicio. Aquí hay 3 idiomas, hebreo, arameo y griego. Desde estos 3 idiomas fue escrita la Biblia, los libros del Antiguo Testamento. ¿En hebreo, en arameo o en griego? Bueno, fue escrita en los 3 idiomas. Estos 2 primeros, hebreo y arameo, son los idiomas propios del pueblo de Israel. El pueblo de Israel es un pueblo muy antiguo. Primero habló arameo. Estamos hablando de siglos. Luego, cuando ya se redujo únicamente el pueblo a una provincia mucho más pequeña, comenzaron a hablar hebreo. Y en el tiempo de Jesús,
retomaron de nuevo el arameo. En cambio, el griego fue un idioma de Grecia que se difundió a lo largo de todo el imperio de Alejandro Magno. Y no nos olvidemos que Alejandro Magno, su imperio fue muy vasto y llegó a todas las regiones, llevando con él su idioma, el idioma griego. Uno de los puntos importantes fue en Egipto y la parte del puerto de Egipto, Alejandría, donde se hablaba también el griego. Entonces, tenemos que la Biblia fue escrito en hebreo, en arameo y al final los últimos libros de la Biblia en griego. Aunque después la traducción de los 70 tradujo todo esto al griego. Géneros literarios. Perdón, el nuevo nos falta. Por favor, no se apresure. Mi secretaria se apresura. Nos falta el Testamento. ¿En qué idiomas? El Testamento. El Nuevo Testamento, unas partes muy pequeñas en arameo, el idioma de Jesús. Y la gran parte de los libros en griego. Fueron escritos en griego. Después, en el año 400, San Jerónimo escribirá todos los libros, tanto del Antiguo Testamento como del Nuevo Testamento, al latín. 400 años después de Jesucristo, San Jerónimo va a escribir toda la Biblia en latín. Va a traducir toda la Biblia al latín. Géneros literarios. ¿Qué son los géneros literarios? Son diversas formas orales o escritas con las cuales una persona comunica su pensamiento. Formas de comunicar su pensamiento. No siempre se tiene la misma forma de comunicar el pensamiento. Por ejemplo, ustedes han leído libros, por ejemplo, de historia. Los historiadores narran acontecimientos. ¿Han leído libros poéticos? Pues son libros que por medio de versos, por medio de poemas, nos transmiten cosas hermosas, ¿no? ¿Han leído un libro de matemáticas? Casi no hay muchas letras, más bien hay números, ¿verdad? Es decir, hay diferentes estilos, hay diferentes formas de comunicar el pensamiento. Pues bien, si la Biblia es un conjunto de libros, no solo hay un estilo, hay diferentes estilos de acuerdo a quién escribió la Biblia. Cada uno de los autores sagrados, si hablamos de 73 autores, cada uno tenía su estilo, su forma particular de escribir y transmitir con su talento lo que Jesús o lo que Dios nos ha querido transmitir. Entonces, dentro de estos géneros tenemos algunos. Entre estos podemos decir, género histórico. Transmite hechos históricos de un pasaje. Por ejemplo, Primera de Reyes. Por ejemplo, Samuel, que nos habla toda la historia de los reyes de Israel. O por ejemplo, tenemos los evangelios, que nos habla de la vida de Jesús. Pero también tenemos género poético. Tenemos el género poético. Por ejemplo, los salmos, la sabiduría. Ahí hay poemas hermosos hacia Dios. Tenemos el género apocalíptico, donde por medio de signos, de números, nos transmite realidades. Y hay que saber cómo interpretar esos signos, esos números, esas imágenes. El mismo libro del Apocalipsis o el libro de Daniel, por ejemplo, está en el género apocalíptico. Tenemos el género poético. Bueno, ya dijimos, aquí repite 2 veces el género poético. Tenemos el género epistolar. El género epistolar. Epístola significa carta. Por ejemplo, la carta del apóstol San Pablo a los Corintios. Es un género epistolar. Es una carta. Y en las cartas vemos cómo hay un saludo, un contenido y una despedida. Lo mismo hay en las cartas del apóstol San Pablo a los diferentes lugares escrito. Además,
parábolas, alegorías y metáforas. Aquí está el género poético. No, por favor, este es el género profético. Este es el género profético porque los profetas hablan en nombre de Dios. El género profético, los profetas, Ezequiel, Amós, Jeremías, hablan en nombre de Dios al pueblo. Ese es el género profético. Si tenemos tantos géneros literarios, ¿será fácil leer la Biblia? ¿Será fácil entender el género apocalíptico, el género profético, el género histórico, las cartas paulinas? ¿Será fácil entender? Algunas partes puede ser que sí, otras puede ser que no, que son diferentes. Por eso es importante saber interpretar la Biblia. Una de las cosas importantes que tenemos que saber es que hay que saber leer la Biblia. No se puede leer de forma textual o literal. Nos vamos a equivocar. Si nosotros queremos leer de forma textual o literal, nos vamos a equivocar. Ejemplo, Mateo capítulo 5, versículo del 27 al 30. ¿Qué dice ahí? Si tu ojo es ocasión de pecado, sácatelo. Entonces, si alguien tiene una mala mirada, tendría que sacarse un ojo. También aquí dice, si tu mano es ocasión de pecado, córtatelo. ¿Tendría alguien entonces que ha tomado algo que no es suyo, sacarse y cortarse la mano? Si hacemos una interpretación literal. Pero la Biblia no se hace una interpretación literal, sino que la Biblia se interpreta de acuerdo a los géneros literarios. Por ejemplo, aquí hay una comparación, hay una similitud. Si tu ojo es ocasión de pecado, sácate. Porque más vale que entre sin un ojo al reino de los cielos que completo al infierno, nos dice la palabra de Dios. Es una forma de decir que tenemos que modificarnos, que tenemos que aprender nosotros a controlar nuestros impulsos, nuestros instintos, para poder ir al reino de Dios. Miren, hay que saber interpretar la Biblia. No se puede leer textualmente. Ahora, para poder interpretar la Biblia, claro, hay que estudiarla, hay que conocer los géneros literarios, pero hay algo muy importante que nos va a ayudar, es el magisterio de la iglesia. Es muy importante. La iglesia como maestra, tomando en cuenta lo que antes les había dicho a ustedes, donde Dios le da autoridad a Simón Pedro y a todos sus discípulos para que aten y desaten. Entonces, Simón Pedro y todos los papas son los que nos enseñan a leer y a interpretar la Biblia. Y por eso una Biblia católica, además de tener la palabra de Dios, en la última parte tiene también una explicación de la palabra de Dios, para que así podamos interpretar bien la palabra y no nos vayamos a equivocar, no nos vayamos a sacar un ojo ni a cortar una mano. Versiones de la Biblia. Habíamos hablado tanto ya sobre esto. Hay la versión de los 70 en Alejandría, en el antes de Cristo. 70 sabios traducen los libros de la Biblia del Antiguo Testamento del hebreo al griego, para que puedan conocer todos los judíos que se encontraban en la diáspora. En el siglo III había muchos siendo judíos, no entendían ya el hebreo, entonces se tradujo al griego para que los judíos puedan entender. La versión Vulgata en Belén, San Jerónimo traduce todos los textos de la Biblia del griego al latín. En esta última parte, queridos hermanos, ¿cómo saber si una Biblia es católica o protestante? Ahí les quiero ver. Ahorita usted tiene una Biblia en sus manos. A lo mejor tiene una Biblia protestante.
y no tiene una Biblia católica. Nuestros niños muchas veces van a la iglesia o van al catecismo con libros y muchas veces van con Biblias protestantes. Entonces tenemos nosotros que ver que nuestros niños tengan la Biblia católica para que entonces podamos tener la seguridad de lo que está leyendo, pues es inspirado y aprobado por el magisterio de la iglesia. ¿Cómo saber si una Biblia es católica o protestante? Primer punto, el número de libros. Ya hemos dicho nosotros, la Biblia católica tiene ¿cuántos libros? 73. La Biblia protestante tiene 7 libros menos. Si nosotros encontramos que tiene 7 libros menos, entonces es una Biblia protestante. Nosotros sabemos que la Biblia católica tiene el libro de Judith, de Tobías, de Macabeos, primera y segunda de Macabeos, Sabiduría, Eclesiástico, esos libros que no tiene la Biblia protestante. Entonces, el número de libros de la católica es 73, 7 más que las iglesias o que la Biblia de la iglesia protestante. Luego, como les había dicho antes, las Biblias católicas tienen notas explicativas, notas a pie de página, para ayudarnos a interpretar. Las Biblias protestantes no, porque la Biblia protestante dice, tú solo puedes interpretar. Lo que tú interpretes, esa es la verdad. En cambio, la Biblia católica, o los católicos decimos, tienes que dejarte ayudar por el magisterio de la iglesia. Porque como la Biblia fue un libro escrito durante mucho tiempo, por muchos autores, es compleja, tiene muchos géneros literarios. Y tú te puedes confundir o simplemente no puedes encontrar la verdadera transmisión de lo que Dios te quiere decir. Así es que hay que dejarse explicar o hay que leer no solo lo que dice la Biblia, sino la parte última que es la explicación. Y el tercer punto, firma autorizada. Firma autorizada. ¿Por quién? Por el obispo. Si el obispo firma y autoriza es porque es una iglesia católica. Aquí nos podemos confundir también, miren, en el número de libros. Algunas Biblias protestantes sí tienen los 73 libros. ¿Pero por qué? Porque han sido hechas en un esfuerzo ecuménico entre católicos y protestantes. Entonces se ha buscado que sí vayan los 7 libros también, pero no se ponen las notas explicativas. Así es que esto es muy importante. La firma autorizada. Lo de los libros, a veces puede ser que algunas iglesias protestantes sí hayan añadido 7 libros más. Ahora les voy a enseñar entonces físicamente una Biblia católica. A ver, mis queridos catequistas, no se me cansen, estamos terminando ya la clase. Miren, aquí tenemos la Biblia católica. Esta es una Biblia latinoamericana, ¿sí? Latinoamericana, muchos de ustedes tal vez van a tener. Desde luego, si nosotros vamos al índice, en el índice consta toda la lista de los 73 libros aprobados por el magisterio de la iglesia. Si ustedes van a una de las hojas principales, ¿no es cierto? Tenemos aquí, dice, arzobispo de Quito, presidente de la Conferencia Episcopal Ecuatoriana, y tenemos el sello y la firma del arzobispo. Como presidente de la conferencia autoriza para todo el Ecuador que se publique esta Biblia. Nosotros vemos ahí, aquí tenemos en letras más grandes, sí se puede observar. En letras más grandes vemos la palabra de Dios. Y en letras más pequeñitas, la explicación de la palabra de Dios. Y en todas las hojitas tenemos la palabra de Dios y la explicación, para que usted no se equivoque y pueda interpretar de acuerdo al magisterio de la iglesia.
otra Biblia católica, solamente un formato diferente, pero con otro nombre, la Biblia de Jerusalén, que igualmente tiene notas explicativas, igualmente la firma del obispo, los 73 libros. Aquí tenemos lo que yo les decía, podríamos decir así, es una iglesia, es una Biblia entre católica y protestante. ¿Por qué? Porque tiene los 73 libros, porque sí tiene la autorización de la conferencia episcopal, pero no tiene notas explicativas al final, solo hay la palabra de Dios. Esto se ha hecho en conversaciones ecuménicas. Ustedes saben que muchas veces se conversa entre la Iglesia Católica, las iglesias protestantes, para hacer trabajos en conjunto. Entonces, en uno de esos trabajos ha salido esta Biblia, que se llama la Biblia para que tenga vida. Podemos leer esta Biblia, podemos utilizar, pero mejor si tenemos las otras Biblias que tienen interpretación, que tienen pie de página, porque esas son las que nos van a ayudar a entender mejor el texto de las Sagradas Escrituras. Y llegamos a la tarea. Llegamos a la tarea. Vamos a poner la tarea. La tarea dice copiar estas citas bíblicas en su cuadernito. Miren, aquí está un buen catequista haciendo su deber. La palabra de Dios, ¿a qué se puede comparar? Lucas 8:11 nos dice como la semilla, pero usted va a copiar toda la cita. La palabra de Dios se compara a la semilla, la palabra de Dios se compara al agua, la palabra de Dios se compara al pan, a la luz, al fuego, al martillo, y es como una espada de doble filo. Mire, usted va a copiar la cita completa que se encuentra aquí. Esa va a ser su tarea para la próxima semana. Y vamos a terminar con la oración final. Bueno, antes de la oración final, queridos catequistas, quiero agradecerles a ustedes por estar aquí. Espero que sean perseverantes. Si es que usted algo se pasó, se lo explicó muy rápido, ahí tienen ustedes, tienen la posibilidad de volver a ver el video. Pero qué importante que usted aprenda la Biblia, conozca la Biblia, ame la Biblia, aprenda a conocerla, a manejarla, a leerla, a meditarla y a vivirla, porque es el libro de la vida, es la carta del amor. Dios nos transmite todo su amor, Dios nos da a conocer su voluntad por medio de las Sagradas Escrituras. Queridos catequistas, seguimos en este tiempo de la pandemia. No se olviden, cuídense mucho, no sean imprudentes, cuídense. 3 normas muy importantes. Utilicen siempre el tapaboca, la mascarilla. Siempre utilice, aunque le fastidie a veces, pero utilice, no se descuide. Segundo, lávese siempre las manos, siempre. Peor cuando usted está en algún lugar, cuando usted llega de la calle, lávese bien las manos. Y también busquen el distanciamiento, no esté junto a otras personas, peor dándose la mano, abrazándose. Cuídese mucho y eso va a ayudar para que esta pandemia vaya frenándose y vaya acabándose. Sea solidario, ore mucho a Dios, Como iglesia estamos dando los pasos para muy pronto abrir los templos para que usted pueda ir al templo a visitar al Santísimo. La reapertura de los templos estará muy pronto, en los próximos días. Nosotros les avisaremos para que puedan ir al templo, pero solamente será en primera instancia para rezar, para orar y nada más. Más adelante, cuando lleguemos al semáforo verde, podremos entonces participar de las Eucaristías
en nuestras parroquias. Ojalá eso llegue pronto. Nos ponemos bajo la protección de Dios, de nuestra Madre Santísima, y también el día de hoy, día de Santa Marianita de Jesús, la primera santa ecuatoriana. Le vamos a pedir a ella que nos ayude para que podamos salir adelante de esta crisis sanitaria y también crisis económica tan fuerte que nos avena. Santa Marianita de Jesús, Paredes y Flores, Azucena de Quito. Vamos a decir esta oración. Oh Dios, tú que quisiste que floreciese Santa Mariana aún entre los placeres mundanos, como una azucena entre espinas, con virginal pureza y constante mortificación, concédenos, te rogamos, que por sus méritos apartemos del vicio y sigamos la perfección. Amén. No se olvide, sigue el catecismo, las clases de catecismo para que aprendan técnicas, formas de dar catecismo. Sigue el catecismo de acuerdo al nivel que usted da, sigue el catecismo el catecismo que se está dando de forma virtual. Hoy, ya mismo enseguida, la clase de infancia misionera o de iniciación cristiana. Que Dios les bendiga a todos.